Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí. Pues muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Lola, muchísimas gracias, Juanma y Bernardo y todos los que habéis estado organizando este encuentro. Bueno, yo he preparado una charla, una presentación. Yo lo primero que tengo que decir es que no he tenido una ECM, efectivamente, como habéis dicho. Yo me dedico a estudiarlas un poco así desde fuera del bosque. Y he preparado esta charla con el título las ECMs llaman a la puerta. A ver, llaman a la puerta, llevan 50 años llamando a la puerta las ECMs. Sabéis que este año se cumplen los 50 años de la publicación del Vida después de la vida de Raymond Moody, año 75. O sea que llevan ya medio siglo las ECMs llamando a la puerta. En algunos países, educadamente, les han abierto la puerta, les abrieron la puerta entonces, a los pocos años después de la publicación del libro de Moody, y empezaron a estudiarlas. Como hace una persona educada, pues abres la puerta y empiezas a hablar y a ver qué te cuenta el que viene, ¿no? Pues desde el primer momento, sobre todo en Estados Unidos, se empezaron a atender y a investigar seriamente estas experiencias. Aquí en España vamos con unos añitos de retraso, pero todo llega cuando tiene que llegar. Y efectivamente, desde hace pues, un par de años o quizá un poquito más, este fenómeno pues, se está hablando cada vez más, se habla cada vez más en los medios, la gente se están haciendo ya estudios como los de la Fundación ICLOVI, el proyecto Luz en Hospitales, y esto efectivamente parece que está tirando. Y no solo en España. El otro día hablaba yo con una persona que me dice, es que en Francia está pasando lo mismo. En Francia los casos estos están saliendo a la televisión generalista, etcétera. O sea que esto está siendo una cosa curiosa, ¿eh? Bueno, entonces, la idea de mi presentación es, bien, las ECMs llaman a la puerta, vamos a abrirles la puerta, que es lo que estamos haciendo en esta jornada de hoy, abrirles la puerta y ver qué es lo que nos tienen que decir. ¿Por qué hemos tardado en España seguramente tanto tiempo en abrirles la puerta? Pues porque desde la comunidad médica, desde otros ámbitos del saber, esto se ha visto desde el primer momento como una cosa rara, como una cosa esotérica. Dice, bueno, esto no tiene que ver con la medicina, no tiene que ver con tal, y entonces se ha como arrinconado, se ha apartado así un poco durante muchos años, como no queriendo ver, ¿no? Esto es como cuando hay una cosa aquí que no sabes qué explicación darle y dice, yo no miro. Actitud anticientífica, porque el científico lo primero que tiene que ser es ser curioso, mirar todo y buscar explicaciones a los fenómenos que ya es evidente que están ahí, ¿no? Entonces, la idea de mi charla es decir, vamos a ver, aunque no nos metamos en el tema, si queréis, trascendental, llamarlo como queráis, esotérico, místico, lo que queráis, este es un fenómeno lo suficientemente potente como para que desde distintos ámbitos del saber de la ciencia se estudie y se analice, porque plantean una serie de preguntas que no se pueden dejar de mirar y dejar de responder si eres una persona honesta intelectualmente, ¿vale? Entonces, esta es la idea de la charla. Vamos a ir como abriendo la puerta, distintas puertas, que a los que las ECM están llamando, llevan llamando mucho tiempo, y viendo a ver qué preguntas importantes nos hacen pues a distintos campos del saber, que sin necesidad de meterse en la parte más trascendental, que al final es la más importante y la más afectiva y la más trascendental, pero sin necesidad de meterse ahí, dice, a ver, es que esto como científico tengo que verlo, asumirlo e intentar explicarlo de forma honesta, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos pasar. Parece que no funciona esto. ¿Kiko? Ah, sí, ahora sí. ¿Lo has pasado tú? ¿Lo vas pasando tú entonces? Vale. Bueno, pues estas son como las 4 puertas que vamos a ir abriendo. Primero la puerta de la medicina, las ECMs llaman a la puerta de la medicina, a la puerta asistencial, social si queréis, a la puerta de la psicología y a la puerta de la filosofía, con algunas preguntas importantes. Bueno, sí, pasamos a la siguiente. Empezamos con la medicina, la puerta de la medicina. Fijaros. Este gráfico que os pongo aquí es
una consulta que hice yo hace unos meses en la base de datos PubMed, que la conoceréis muchos, es una de las bases de datos importantes de artículos científicos biomédicos, una de las importantes a nivel mundial. Y lo que hice fue buscar cuántas publicaciones científicas hay en los últimos años, desde el 75 hasta el 2023, que era cuando había datos cuando yo lo hice. Publicaciones científicas que en el título o en el abstract, en el resumen, aparezca la expresión experiencia cercana a la muerte, o Near Death Experience en inglés, NDE. Bueno, la gráfica de abajo, la verde amarillenta, es el número absoluto de publicaciones. Fijaros que al principio casi no había, 0, 1, 0, desde el año 76, pero empezaron a crecer, y ahora estamos más o menos en las 80 publicaciones científicas en revistas de estas peer-to-peer, revisadas por pares, al año. 80 publicaciones científicas. La otra gráfica es esa gráfica corregida. ¿Por qué? Pues porque si quieres hacerlo bien, la propia base de datos PubMed ha ido creciendo muchísimo en volumen total de publicaciones. Entonces, lo interesante es ver el ratio de las publicaciones de ECM sobre el total. Y ese es el otro, el azul, ¿vale? Que también crece. Es decir, que efectivamente desde el año 75 se va abriendo cada vez más la puerta, porque médicamente y científicamente es un fenómeno lo suficientemente relevante y llamativo como para que lo atendamos desde un punto de vista científico, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Bien, pues la puerta de la medicina. Dentro de la medicina hay a su vez muchas puertas. Por ejemplo, esta de la neurología, que probablemente es la puerta más importante que tenemos que responder y que atender. Y las ECMs plantean una serie de preguntas que hay que atender sí o sí. La primera es la más gorda y la más importante. ¿Dónde reside la consciencia y la memoria? ¿Cómo puede ser que haya consciencia sin riego cerebral? No en todas las ECMs hay paro cardíaco. Hay un montón de ECMs que se producen pues, con anestesia general o en otro tipo de eventos sin llegar al paro cardíaco. Pero cuando hay un paro cardíaco ya se sabe que el riego cerebral cae, el electroencefalograma se aplana a los 15-30 segundos. ¿Vale? ¿Cómo es posible que una persona esté totalmente consciente cuando no tiene riego cerebral? Muchas veces te dicen, a ver, bueno, es que estas personas no han muerto del todo. Es verdad, no han muerto del todo porque se recuperan. Pero esto es como si a un ordenador tú lo desenchufas. Si lo desenchufas, que es el estado del cerebro durante un paro cardíaco, es que eso ni oxígeno, ni glucosa, ni nada, no puede funcionar. No te lo has cargado. El cargarse el cerebro sería lo que se llama muerte cerebral. Y es verdad que más allá de la muerte cerebral, hasta ahora no se ha pillado ningún caso de ECM, no ha habido ninguna recuperación. Los criterios de muerte cerebral ya están muy bien asentados y muy bien comprobados, ¿vale? Pero el cerebro está como desenchufado. Es que no puede funcionar, no puede funcionar. Y sin embargo, funciona. Y tenemos a la persona que está viendo cosas que luego se verifican, incluso está desplazándose por ahí, como los casos que ya conocéis. ¿Esto cómo es posible? Pregunta para el neurólogo. ¿Y la memoria? La memoria es codificación y recuperación. Codificación, cuando estamos atendiendo y vamos guardando, no se sabe dónde, guardando los recuerdos, y recuperación, más adelante los recuperamos y los volvemos a traer y hablamos de ellos. Bueno, durante una ECM esto está ocurriendo también. ¿Por qué? Porque la gente que tiene percepción, sí que tiene recuerdos durante la ECM, también los está almacenando, porque luego hablan de ello. Parnia las llama ahora Recalled Experience of Death. Recuerdos del proceso de la muerte. O sea que durante la ECM se codifica y durante la ECM también se recupera. Las revisiones de vida son eso, son escenas de la niñez, recuperaciones de la memoria que tienes. Cuando tienes el cerebro desenchufado. ¿Esto qué es? ¿Dónde está la memoria? Bueno, San Agustín decía, ¿cómo eran? Las potencialidades de la memoria del alma son memoria, entendimiento y voluntad. San Agustín, memoria.
Y esto enseguida te hace pensar en Juanjo López, el médico que ha hablado aquí también, que se dedica a las regresiones en Cartagena, que él suele decir, el alma lo sabe todo. El alma lo recuerda todo. Durante una regresión salen cosas que incluso luego veremos en un ejemplo impresionante. ¿Dónde está la memoria? Todo esto que sabemos de los circuitos de la memoria, del hipocampo, de las células, de las neuronas que guardan recuerdos concretos, ahí, desde luego, no puede ser el único sitio donde está la memoria. La memoria tiene que estar en otro sitio porque se accede y se trabaja con ella cuando el cerebro está desenchufado. Entonces, esto es una pregunta del millón. Más preguntas. ¿Durante una ECM hay actividad electroencefalográfica? Esto es la mayor parte de los 80 artículos estos que salen año tras año tiene que ver con esta pregunta. Los equipos que están investigando las ECMs en serio en el mundo, que hay distintos equipos en Michigan, en la Universidad de Michigan y en el Coma Science Group en Bélgica, están casi siempre intentando llegar a esto, intentando pillar a alguien que haya tenido una ECM y pillar el electroencefalograma para ver si esto es algo del cerebro o no es algo del cerebro. Hay un montón de artículos de esto y toda una guerra entre unos que dicen sí, entonces pillan algo de actividad, sobre todo es actividad gamma, de las ondas electroencefalográficas gamma, y estos son las end-of-life electrical surges, las actividades alrededor del momento de la muerte. Ahí es muy importante si estás antes del paro cardíaco o estás después del paro cardíaco. Entonces hay toda una guerra entre los detractores y los promotores, si queréis, de estas investigaciones con el tema de la actividad electroencefalográfica. Bueno, pues hay un montón de artículos de esto. Uno de los mejores que todavía no se ha publicado es este de Nigel Shaw. Este es un neurofisiólogo neozelandés, ya mayor, con una experiencia enorme, y tiene un artículo buenísimo donde recoge toda esta opción de una forma crítica. Y dice, no, esto, porque puede que haya actividad, pero probablemente no es una actividad cognitiva, es una actividad paroxísmica original en la amígdala y tal. Bueno, luego os diré dónde podemos consultar un poquito todos estos artículos, pero esto es una pregunta también esencial para un neurólogo. Última pregunta, por ejemplo, ¿cómo es posible una experiencia extracorporal? Sabéis que durante las ECMs, en algunos casos, la primera etapa es una experiencia extracorporal, la persona se ve desde fuera, ve todo el escenario o incluso escenarios que no están en donde está él, y luego cuenta cosas concretas que muchas veces se verifican. Este es el asunto del libro este del Yo no muere que tradujimos. ¿Esto cómo es posible? Si la conciencia está generada por el cerebro, o sea, ¿cómo es posible que salga algo? ¿Qué es eso que sale? Tiene una conexión. La actividad electroencefalográfica viene de esa experiencia que está teniendo y es un reflejo hacia abajo o es un reflejo hacia arriba, que hay montones de preguntas. Esto no es una cosa nueva, esto ha salido, parece que sale ahora, pero aquí tenemos a este señor, Wilder Penfield, que es el padre de la neurocirugía americana, que ya en los años 40 se topó con esto. Este es uno de estos tipos que empezó a hacer neurocirugía en despierto. Sabéis que el cerebro no tiene sensación de dolor a sí mismo. Entonces, esta persona, para intentar curar a enfermos de epilepsia muy graves, pues lo que hacía era operarles estando ellos despiertos. Entonces le ponía una anestesia general, anestesia local, perdón, accedía al cerebro e iba tocando, estimulando en distintos puntos y le preguntaba a la persona qué iba sintiendo, qué iba sintiendo. Y en algunas zonas las personas tenían unas experiencias brutales. O sea, empezaban a recordar cosas de la niñez que no se acordaban, empezaban a tener casi experiencias místicas, empezaban a sentirse como fuera del cuerpo, no sabía si estaban realmente o no estaban realmente. Esto, hay un neurocirujano español ahora canario que le habréis visto,
¿cómo se llama? Jesús Martín Fernández, me parece que se llama, que ha escrito un libro también porque está haciendo exactamente lo mismo que hizo este hombre en los años 40, con muchos más medios ahora, y también se ha topado con alguna persona que ha tenido una experiencia extracorporal al estimular determinadas zonas muy concretas. Este lo hace para intentar quitar tumores, intentar no meterse en zonas muy sensibles del cerebro de la persona, ¿no? Bueno, esto también muchas veces se pone como argumento como para intentar invalidar las ECMs, es decir, ves, si yo toco en un sitio, esto, ves, estoy provocando esto es una cosa del cerebro. Bueno, esto es un argumento que no prueba nada, que es lo que os pongo aquí. Aquí al final, el poder provocar una percepción concreta no implica que todas estas percepciones sean ilusorias. Es decir, si viene aquí este Wilder Penfield y me consigue estimular una zona del cerebro y yo veo aquí un botijo flotando, eso no quiere decir que yo todos los botijos que veo en mi vida sean ilusorios, sean una alucinación. No. Eso lo que quiere decir es que no siempre que veo un botijo son botijos reales. Vale, estamos de acuerdo. Pero desde luego no siempre que yo veo un botijo es una alucinación. Esto se usa, este argumento se usa en este sentido. Vale, tú me puedes estimular, hacerme creer, engañar a mi cerebro haciendo que yo veo algo, pero cuando yo veo eso por otros medios no significa que eso sea mentira. Bien, pasamos a la siguiente. Otra puerta, otra especialidad médica a la que llaman las ECMs planteando montones de preguntas, la anestesiología. Pues esto no os lo voy a contar yo, el interés que tiene para la anestesiología, sino que os lo va a contar este señor, George Masur, que es un anestesiólogo de la Universidad de Michigan, que precisamente además es una persona que es un científico que tiene una concepción, digamos, materialista, si queréis, o que van persiguiendo la explicación fisiológica de las ECMs, ¿vale? Y él tiene este artículo que tenéis aquí, Consciousness and the Dying Brain, súper interesante, del que os voy a leer algunos parrafitos. Pues son como 5 párrafos, una cosa así. Y dice él: la cuestión de si el cerebro moribundo tiene capacidad de consciencia es importante y relevante para la práctica científica y clínica de los anestesiólogos. Dice, en primer lugar, los equipos de anestesiología suelen ser llamados para ayudar a tratar paradas cardíacas intrahospitalarias. ¿Son capaces los pacientes en parada cardíaca de experimentar acontecimientos relacionados con la reanimación? Ya sabemos que sí, pero es una buena pregunta. ¿Podemos saber si están experimentando experiencias conectadas o desconectadas, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte? Conectado o desconectado, entendéis más o menos la idea. Conectado es estamos conscientes y estamos conectados con el mundo exterior. Desconectados son las ECMs. Estamos desconectados del mundo exterior y sin embargo estamos ultraconscientes por otro lado. Que podrían tener implicaciones si sobreviven a la parada cardíaca. ¿Es posible, mediante una intervención farmacológica, prevenir un tipo de experiencia o facilitar otro? Este es todo el trabajo de la anestesiología. La anestesiología, con distintos cócteles de fármacos, intentan pues, bajar el nivel de consciencia, intentan inmovilizar, intentan parar. Esto es lo que quieren ellos. Y sin embargo, esto se les escapa. Hay montones de ECMs que son durante anestesia general. Esto, digamos, entre comillas, es una especie de fracaso del anestesiólogo. Entonces, claro, esta gente dice, pero ¿cómo podemos controlar esto? En segundo lugar, comprender la capacidad de consciencia del cerebro moribundo es importante para la donación de órganos. Aquí se abre otra puerta infinita. Los pacientes que no responden, pero que no están en muerte cerebral, ¿son capaces de tener experiencias en el quirófano tras el cese de la asistencia cardíaca? Y en caso afirmativo, ¿cuál es la duración de esa capacidad de consciencia? Dice, ¿cómo podemos regular esto? La anestesia nosotros la regulamos más o menos bien, dejando pasar o cortando flujo de medicamentos. Pero esto, ¿cómo lo controlamos, no? ¿Se puede controlar?
¿Cómo podemos controlarla y cómo debería influir en la práctica quirúrgica y anestésica durante la extracción de órganos? Esto es un tema tremendo. En tercer lugar, la conciencia en el momento de la muerte es importante para los cuidados críticos y paliativos. ¿Qué pueden experimentar los pacientes tras la retirada de la ventilación mecánica o el soporte cardiovascular? ¿Cuál es la mejor manera de informar y educar a las familias sobre lo que pueden estar experimentando sus seres queridos? Claro, una persona que está muriendo o que está teniendo una parada cardíaca, ¿qué le dices a la familia? Tendrás que saber un poco, por lo menos, del tema, ¿eh? Podemos promover o prevenir experiencias en función de los deseos del paciente. Esto lo hablábamos en la entrevista con Rosana. Dices, ¿hasta dónde tiene que llegar la sedación esta terminal? ¿Queremos que la persona esté consciente y que pueda vivir todas estas experiencias del tránsito o queremos que no? ¿Cómo podemos controlar eso? Sería interesantísimo para un anestesiólogo saber un poco más y poder controlar un poco más si estas experiencias se pueden promover o prevenir en función de los deseos. Y acaba diciendo, en resumen, la experiencia cercana a la muerte y otros tipos de experiencias durante el proceso de morir son de relevancia para las actividades clínicas de los miembros del equipo de anestesiología. O sea, se puede decir más alto, pero no más claro. Seguimos. Farmacología. Hemos hablado ya un poco de los fármacos y tal. Este también es un campo que abre unas puertas y unas preguntas tremendas. ¿Son las ECMs equivalentes a una experiencia con psicodélicos? También muchos artículos de estos están dedicándose a comparar. Aquí tenéis uno, por ejemplo, de un tal Timmerman, de Londres me parece que es, donde compara las experiencias con DMT, con dimetiltriptamina, con las ECMs. Y estos son los 16 elementos de la escala de Grayson y comparando si se dan en un caso, se da en otro caso. Yo antes de meterme en este jardín y abrir esta puerta, yo evidentemente no recomiendo estas experiencias en absoluto. Estas experiencias, estas sustancias precisamente porque no se conocen muy bien, hay que tomarlas no de forma recreativa, como hace mucha gente. El camino no es este, sino en un entorno muy clínico y muy controlado. Pero es verdad que es algo bastante llamativo. Esto ya lo decía Van Lommel en el libro de Consciencia más allá de la vida cuando lo publicó. ¿Por qué? Pues porque de los 16 elementos estos, algunos, y no pocos, sí que aparecen también en las experiencias, en el estudio al menos con DMT. No todos, efectivamente, y algunos, curiosamente, aquí no se lee mucho, pero algunos no salen casi nunca. Por ejemplo, la llegada al punto de frontera, este momento en el que algunas personas con las ECMs le dicen, bueno, ¿quieres volver? ¿No quieres volver? Decides tú o te vuelves para atrás. Eso no se suele dar en estas experiencias con psicodélicos. Pero es verdad que ahí hay un solape muy interesante, porque esto nos puede iluminar también mucho qué es exactamente una ECM y esta conciencia no local o esta conciencia que parece que se separa, cómo se mezcla con la conciencia más fisiológica, que es la que se afecta con estas sustancias. Esto nos puede dar un montón de pistas. Este es un tema interesantísimo que hay que tratar con mucho cuidado. Os pongo ahí el libro de la mente holotrópica de Stanislav Grof, porque ahí es donde leí yo por primera vez que una persona había tenido una experiencia pues, parecida a una ECM por un consumo de estos. A este hombre, a Stanislav Grof, psiquiatra, le enviaron en el año 56 un frasquito, una farmacéutica, para que probase con los pacientes y probasen y empezasen a probar a ver que si tenía efecto positivo en las terapias, en los tratamientos. Y él no se le ocurrió otra cosa que probarlo consigo mismo lo primero. Y tuvo una experiencia mística absoluta, o sea, brutal. Y ese frasquito era la primera muestra de LSD. Y luego él, claro, se quedó tan alucinado que empezó luego a probarlo en dosis muy pequeñas, muy controladas, con algunos pacientes muy
refractarios, muy difíciles de tratar, con distintos éxitos. Pero efectivamente, ¿qué pasa con estas sustancias? ¿Qué hacen en el cerebro? Se sabe más o menos qué receptores inhiben o qué receptores activan, pero qué consecuencia tiene eso, cómo se mezcla esto con ese otro tipo de conciencia, ¿no? Esto los ingleses lo llaman NDE-like experience. Experiencias que se parecen, pseudo-ECMs podríamos llamar, experiencias que se parecen, ¿no? Campo interesantísimo también, preguntas interesantísimas. Seguimos adelante. Y medicina en general, la medicina, gran pregunta para la medicina general. ¿Cómo son posibles algunas curaciones tras una ECM? Conocemos ya algunos casos tremendos. Tenéis ahí el de Anita Morjani, que es uno, seguramente es el más famoso a nivel mundial, de personas que están en estado terminal, que entran en estado terminal, los médicos le dieron unas pocas horas de vida, tenía un cáncer ya totalmente avanzadísimo, un linfoma. Ella tiene una ECM, decide en la ECM volver, de estas ECMs que le dan a elegir. Hay un detalle increíble de esta ECM, y es que ella cuenta que durante la ECM ella sabía que los médicos estaban haciéndole el análisis de la viabilidad de sus órganos porque estaba teniendo un fallo multiorgánico. Entonces le habían hecho unas cuantas pruebas y estaban viendo el resultado médico. Y ella dice que sabía durante la ECM que dependiendo de lo que ella eligiese, si seguía muriéndose o volvía, el resultado de los análisis iba a ser uno u otro. Esto es casi cuántico, esto es conciencia. Dice, si yo elijo esto, la realidad es de esto, y si yo elijo esto, la realidad es así. Pues hasta ese punto llega esta capacidad de decisión. Aquí en España, os pongo estos dos casos, también tenemos casos de recuperaciones bastante asombrosas, cuando menos. Tenemos este caso de Beatriz Matesanz, que tengo la entrevista en mi canal si queréis verlo. Beatriz ha sido durante muchos años coordinadora de trasplantes en la Fundación Jiménez Díaz y tuvo su ECM con 20 añitos en el último curso de sus estudios de enfermería, en diciembre. Empezó con unas convulsiones tremendas y tal, y la ingresaron, no sabían qué le pasaba, le hicieron montones de pruebas y al final del mes, 30-31 de diciembre, tuvo un episodio terrible de convulsión y entonces ahí tuvo su ECM, se vio desde fuera, fue hacia la luz y tal. Y a la vuelta se quedó tetrapléjica, o sea, no podía moverse de cuello para abajo. Los médicos luego le dijeron, Beatriz, es que no dábamos un chavo por ti, los médicos que la atendían. Y ella dijo que no, dice, yo quiero acabar mis estudios este curso, dice, y me voy a poner bien y quiero acabar mis estudios este curso. Al mes empezó a mover un brazo, a los 2 meses pidió ella que la pusiesen de pie. Le dije, pero Beatriz, por favor, la pusieron de pie, empezó a andar, a los 3 meses le dieron el alta y el curso ese terminó sus estudios de enfermería. Tenemos también, conoceréis muchos, la ECM que tuvo Juanjo López, que también la ha contado en las distintas entrevistas que ha hecho, que le dio un ictus muy grave, estando trabajando y en su propio hospital, y subió a los médicos, a sus compañeros, le atendieron, él notaba por los síntomas, él se daba cuenta de los síntomas y notaba esto es un ictus muy serio y es muy bueno. Dice, bueno, pues ha llegado el momento de morirse y dice, no pasa nada. Dice, ha llegado el momento de morirse, no pasa nada, tranquilidad. Y entonces también se le da la capacidad de decidir si volver o no volver, y él dice, porque él como dice, dice, tú decides, dice que notó que le decían, tú decides. Y entonces dice él, pues si decido yo, decido volver, dice, pero si vuelvo tengo que seguir, necesito un cuerpo que funcione, un cuerpo viable, necesito para mis charlas y para toda la labor que me queda por hacer. Y a partir de ahí se va a la cama y tal, se le pasan todos los síntomas, llaman a los neurólogos y 4 médicos que lo habían visto los síntomas anteriores dicen, pero bueno, ¿y esto?
Llega la neuróloga y dice, pero ¿y yo me tengo que creer que a Juanjo le ha dado un ictus? Pues si está normal. Toda una semana de pruebas y estaba normal, ni rastro del ictus. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué energía, qué impulso, qué se traen estas personas que han vivido una ECM? ¿Esto se puede activar de alguna forma? ¿Se puede acceder? Esto para la medicina sería un bombazo, claro. O sea, en vez de tanto efecto secundario de los fármacos, acceder a una cosa mucho más limpia, mucho más pura y mucho más directa. Acceder a esto. Hay otra cosa que cuenta Stanislav Grof en este libro impresionante, que es que te da un poco la idea de qué es eso que hay ahí controlando el cuerpo. ¿Sabéis lo que es el reflejo de Babinski? El reflejo de Babinski es esto que se hace a los recién nacidos, esta prueba que se les hace neurológica, para ver si están bien neurológicas, que se les aprieta la planta del pie y los dedillos del bebé pues se contraen. Esto es el Babinski positivo. Esto es un reflejo que dura más o menos hasta los 2 años, y el Babinski negativo, ya en la edad adulta, los dedillos como que se tiran para atrás, ¿no? Pues este Stanislav Grof cuenta en este libro cómo la gente sometida, adultos sometidos a hipnosis y a regresiones, a estos primeros meses de vida, cuando les hace el tío curioso, cuando les hace el reflejo de Babinski, Babinski positivo. Y cuando salían de la hipnosis y volvían a tal, hacía el y Babinski negativo. Dice, esto que es para un neurólogo como una cosa, esto está codificado en la médula, o sea, es que no sé si llega hasta el cerebro. O sea, esto es una cosa totalmente fisiológica, hasta eso está controlado por esa otra cosa que no sabemos qué es, pero que le está diciendo al cuerpo, cuerpo, tienes 2 años, tienes 2 meses. Y el cuerpo se comporta como si tuviese 2 meses. O sea, el nivel de control de esa capa que no sabemos cómo llamar es absoluto, hasta ese nivel. Entonces, si llega hasta ese nivel, o sea, las capacidades que tiene esa capa de control, pues pueden ser infinitas seguramente. Seguimos adelante. Vale, pues hemos abierto unas cuantas puertas en la medicina. Vamos a la parte asistencial. Seguimos adelante. ¿Cómo reaccionar ante un paciente que cuenta su ECM? Y esto tampoco os lo voy a contar yo, sino que os lo va a contar una persona que vivió una ECM en un entorno hospitalario y que lo dijo. Lo dijo. Este es Javier Aramendia, que algunos le conocéis. Es un ex empresario vasco. Tenía una empresa buenísima de pastelería, montones de pastelerías por el País Vasco, y que tuvo un infarto haciendo ejercicio y tal, y se fue a que le atendieran, y entonces le iban a hacer un cateterismo, y en el pasillo en el que le iban a hacer el cateterismo tuvo una ECM. Yo creo que no llegó a tener parada cardíaca, pero tuvo una ECM. Y luego le hicieron el cateterismo y luego volvió. Entonces, os va a contar él, vamos a ver si podemos poner bien el vídeo, qué es lo que le pasó después. A ver. Y bueno, fue cortado por una sanitaria, una TS, que vino a tomarme la tensión, pues eso, pues lo normal, y le empecé a contar y me dijo, eso son chorradas. Y creo que le contesté mal. Me dijo, chorradas las tuyas, algo así le dije, ¿no? O sea, creo que le contesté mal. Y lo que sí hizo fue el que yo me metiera en mi pensamiento y en mis vivencias y las viviera como si fuera un tabú, ¿no? O sea, calladito, muy calladito durante muchos años. Y, esto, soy rarito, pero voy a callar, ¿no? Esto para mí, yo vivo a mi nueva vida como desde la conciencia, vamos a decir, pero esta persona, no, es un comentario tonto, ¿no? Pero te jode, te jode. Y, y a mí ahí sí que me haría falta a mí, pues eso, me hubiera hecho falta, pues alguien que hubiera podido tirar del hilo, ¿no? Y sí me hubiera gustado el tener todo escrito y el tenerlo todo en carne viva y en ese momento que estás ahí
con toda la herida abierta, el poder tener a alguien que me escuchara, que me creyera y que pudiera escribir o que me invitara a que escribiera yo todo lo que había vivido, que es lo que no pasó. Pues no estaría de más que los profesionales sanitarios al menos supiesen lo que es esto, ¿eh? No te digo yo que crean en el más allá, no se trata de eso. Se trata de saber lo que es esto, saber qué puede pasar, saber que te puedes encontrar una persona que te lo cuenta y tener unas ideicas así claras en la cabeza de cómo reaccionar, ¿vale? Seguimos adelante. Esto está muy bien contado y os invito a que os lo descarguéis también. Este número, este es un número que sacó en el 2021 la Universidad Johns Hopkins precisamente sobre cuidado sanitario después de una ECM. Es un folleto que tiene varios testimonios de varias personas, algunos tremendos. Hay uno de una enfermera, además, que tuvo una ECM con mucho contenido religioso, vio a Jesús, etcétera. Y lo mismo que Javier Aramendia, se le ocurrió contárselo al médico. Y resultó que el médico pues, era un ateo recalcitrante y tal. Y dijo, psiquiatría, directo. Psiquiatría, directo. La mandó al pabellón de psiquiatría, ella seguía hablando de su ECM y cuanto más hablaba de la ECM, más medicación le metían. Lo cuenta ella, hasta que ella se dio cuenta de que hasta que no dejase de hablar de la ECM no iba a salir de allí. Era una madre con 2 hijos y efectivamente dejó de hablar de la ECM y efectivamente la dejaron salir, ya está mucho mejor. ¿Sí? Y la dejaron salir, etcétera y tal. Es algo brutal. Bueno, pues en la introducción de este monográfico dedicado a este tema, se dice, como señala Hagan, los profesionales sanitarios casi no reciben formación sobre ECMs, pero su reacción ante un paciente que cuenta su experiencia puede afectar a su bienestar tanto positiva como negativamente, con un impacto duradero en su vida física, mental e incluso interpersonal. Hace falta tener unas pocas ideitas sobre cómo reaccionar y qué hacer con pacientes de estos. Es verdad que no es una cosa muy común, entre otras cosas porque muchas de las personas que viven una ECM se lo callan. Pero cuando alguna siente la necesidad de contarlo de forma inmediata, hay que saber por lo menos cómo reaccionar. Seguimos adelante. Yo puse en un vídeo que hice para profesionales sanitarios, no llega a ser un protocolo, pero son 8 ideas muy sencillas, que algunas están sacadas del otro vídeo que tienen la IANDS sobre este tema y otras son un poco más de mi cosecha. Pero bueno, la primera sería sondear inicialmente y con sutileza y a solas al paciente. Con sutileza y a solas. Segunda, escuchar y dejar de lado las creencias personales. Vale, yo no creo en nada de esto, pero por ahora voy a aparcar mis creencias y no es darte la razón como un loco, es decir, vale, sí, sé que esto existe y hay otras personas que te pueden ayudar. Tercero, cuidar mucho la primera reacción propia. Cuidado con la primera reacción propia. Cuarto, usar preguntas abiertas y dejar que el paciente hable. Quinto, invitarle a que escriba o grabe lo que recuerda ahora de su experiencia, porque puede pasar que con el tiempo se olvide. A mí me ha pasado esto con algún caso que me ha dado muchísima rabia, por cierto, de una persona un señor mayor que tuvo una ECM estando por el COVID, estando en coma, estuvo en coma una semana por COVID. Y yo sé que esta persona cuando se despertó, y los primeros días, lo sé porque habló con su hermano, y yo he hablado con su hermano, y su hermano sí que se acuerda y me lo ha contado. Y una de las cosas, la primera conversación que tuvo con su hermano, le dijo, por cierto, ¿y cuándo me pensabais decir que el primo no sé cuántos ha muerto? Que efectivamente había muerto también en esa semana de coma, pero no se lo habían dicho y habían quedado los hermanos en decir, no se lo vamos a decir para no angustiarle más y todo eso. Y entonces su hermano al teléfono se quedó a cuadros y dice, yo es que no supe cómo responder, o sea,
y lo negué. Dice, no, ¿pero qué dices? Pero si no se ha muerto, hombre. Pero si no, que sí, que sé que se ha muerto. Bueno, pues esta persona que vivió esta ECM, con los meses fue olvidando esa reacción y todo lo que vivió en su ECM, lo cual es una lástima. Pero por eso es importante que en el momento en el que él empieza a recordar, invitarle a que escriba, como dice Javier Aramendia, invitarle a que escriba o que grabe lo que recuerda de su experiencia, ¿vale? Tranquilizar con información al paciente y a la familia. Esto lo dice Bruce Greyson también en su vídeo. Tranquilizar con información, darle algo. Es decir, no, tú tranquilo, tranquilo. No, no. Decirle, a ver, esto, la idea fundamental es decir, esto no es un problema psiquiátrico, no tienes un problema cerebral después de la parada cardíaca y tal. No, no, esto es algo que pasa y tal. Este es el mensaje inicial. Al paciente y a la familia. ¿Por qué? Pues porque a veces tú consigues que el paciente se vaya tranquilo a su casa, pero llega a su casa y le sacuden por todos lados. El hermano, la pareja, el cuñado y tal, y eso son chorradas, eso no sé qué. Y dice, no, habla con la familia y explícales también. Es decir, que sepan que esto no es un problema mental, ¿vale? Incluir una mención a las ECMs en la historia clínica por los posibles cambios fisiológicos o psicológicos que pudieran aparecer en adelante. Ya se sabe que las ECMs producen un cambio psicológico muy importante y eso convendría ponerlo. Pero es que a veces también hay cambios fisiológicos. Esto no está muy estudiado, no hay muchos artículos científicos sobre este tema, pero sí que se ha comentado muchas veces en libros de divulgación, en distintos libros de divulgación, en algunos otros textos. La gente que vuelve de la ECM suele volver mucho más sensible a todo, a la luz, a los sonidos, a algunos alimentos, a algunos fármacos, incluso dosis que antes eran suficientes para esta persona, después de la ECM ya son excesivas para esta persona. Entonces, aunque solamente sea porque esa posibilidad existe, convendría decir, ojo, esta persona después de la parada cardíaca o después de la estancia por la UCI, cuidado que ha tenido una ECM, pones ECM y que la gente por lo menos sepa de qué estás hablando, ¿vale? Y por último, me voy a poner las gafas que si no, no veo. Saber a dónde redirigir a la persona, si lo necesita, a counseling o a psicólogos especializados. Es decir, vale, yo he tenido esta primera reacción, te he tratado así y ahora vas a hablar con el psicólogo del hospital que sabe un poco más, se supone sabe un poco más de qué va este tema y él que te podrá orientar y decir o recomendarte tal y aclararte un poco más las cosas. Pues ya está. Estas ideas, tenerlas en la cabeza. Seguimos adelante. A la psicología, la puerta de la psicología. Vamos a abrir la puerta de la psicología a ver qué preguntas nos hacen las ECMs ahí. ¿Cómo es posible, esto lo llama Bruce Greyson, que las ECMs tengan este nivel de eficacia terapéutica? Esto lo cuenta él en el libro este de Después de la muerte, que os voy a leer un parrafito corto de lo que dice él. Como psiquiatra sé bien lo difícil que puede ser ayudar a la gente a incorporar un mínimo cambio en su forma de vida, algo que a menudo requiere semanas, meses o años de intenso trabajo. Sin embargo, estas personas afirmaban que las ECM les habían cambiado la vida en cuestión de segundos. ¿Dónde está la tecla mágica de las ECMs? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una experiencia de segundos, unos pocos minutos, cambie la vida de una forma tan radical y tan brusca? ¿Qué es exactamente una revisión de vida? Esto es una de las cosas que también más impacto tiene en las personas que viven una ECM. Esto de la revisión de vida es un elemento que no aparece mucho, anda por el 20-25%, no todo el mundo tiene estas revisiones de vida, pero las personas que lo tienen realmente tienen un impacto brutal en su vida. Y os voy a leer aquí también un caso que pone Bruce Greyson en Después de la muerte, de hasta dónde puede llegar una revisión de vida durante una ECM. Mucha gente dice que las revisiones de vida, dices, hombre, va, esto es
normal, en un momento de crisis, pues tienes ahí algún fogonazo de la infancia y dices, claro, esto, dices, no, 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 no. Esto es muchísimo más que un fogonazo de la infancia. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar una cosa de estas. En este libro Bruce Greyson cuenta el caso de un tipo llamado Tom Sawyer, como el personaje que todavía vive, yo creo, y tuvo una ECM porque tuvo un accidente tremendo. Era un tipo que se dedicaba al mantenimiento de carreteras y tenía una camioneta y estaba arreglando su propia camioneta, así tumbado por abajo, y falló el asfalto, se hundió el asfalto y le aplastó el pecho y salió vivo de milagro. Tuvo una ECM muy intensa y durante la ECM tuvo una revisión de vida. Y entonces, en la revisión de vida, revive un episodio de su juventud, cuando tenía 19 años, que iba también con una camioneta y que le salió un tipo entre dos coches, le dio un golpe, le atropelló, el otro bajó, el otro se acercó, le dio una galleta y entonces él se bajó y le dio una paliza bestial al atropellado. Luego se metió en se cabreó, se metió y se largó. Bueno, pues os leo la revisión de vida de este tipo. Son 2 párrafos. ¿Cómo lo cuenta él en primera persona? Dice, y ahora, está hablando de su ECM y dice, y ahora la revisión de vida. Siento de nuevo la descarga de adrenalina que me sale de dentro. Siento la sensación de hormigueo en las manos, la calidez de mi cara que se pone roja. Puedo sentir la rabia que me da que ese idiota haya violado mi tranquilidad, la búsqueda de la felicidad. No había visto a ese hombre antes ni volví a verlo después del altercado. Pero en la revisión de vida pude saber que había bebido y que estaba muy triste porque su esposa había fallecido. En mi recorrido vital vi el taburete del bar donde se tomaba las copas. Vi el camino que recorrió por la calle 1,5 manzanas antes de salir disparado por detrás de aquel vehículo y ponerse delante de mi camioneta. También vi cómo el puño de Tom venía directo hacia mi cara y sentí la indignación, la rabia, la vergüenza, la frustración, el dolor físico. Sentí cómo se me clavaban los dientes en el labio inferior. En otras palabras, estaba dentro del cuerpo de aquel hombre, viéndolo todo a través de sus ojos. Experimenté toda la relación entre aquel tipo y yo. De verdad, yo estaba dentro de los ojos de aquel hombre y por primera vez vi no solo qué aspecto tenía un Tom enfurecido, sino también lo que hacía sentir. Experimenté el dolor físico, la degradación, la vergüenza, la humillación y la impotencia de que te vapulearan de aquella manera. Esto no son fogonazos de la infancia, ni muchísimo menos. Esto abre una cantidad de preguntas brutales. Es decir, cuando estamos en ese estado de la ECM, un estado expandido de conciencia, ¿cómo es posible que accedamos a los recuerdos también de otra persona? Está metido en la otra persona, está viendo su vida. Es como si en ese estado se difuminan las fronteras entre uno y otro. Esto se ha dicho muchas veces, todos somos uno y todas esas cosas. Pues sí, pero hasta ese punto es que soy capaz de revivir ya no lo mío, sino lo de otras personas que tienen que ver conmigo. Esto es algo brutal. Esto, claro, tiene una eficacia terapéutica. ¿Se puede acceder a esto? ¿Se puede usar esto como herramienta terapéutica? Otra pregunta. ¿Dónde residen nuestros problemas? ¿Esto por qué lo digo? Hay uno de los casos, que ya hemos hablado de él, el caso famoso de los 22 dígitos, que conoceréis algunos. Una señora, uno de los casos estos del yo no muere, que entró en la UCI neurológica, esto lo ha contado la enfermera, que la atendió, está por ahí el vídeo de la enfermera, que en un momento determinado estaba en la UCI neurológica, tiene una parada cardíaca, la llevan a la sala de reanimación, la reaniman, ella tiene una experiencia extracorporal desde allí y resulta que era una persona que tenía este trastorno compulsivo de leer todo, de leer cachitos, de leer no sé qué, de leer no sé cuántos, de leer el título de la tienda, de leer. Y resulta que cuando está en su experiencia extracorporal, pegada al techo, ve
que en la parte de arriba de un cacharro como de 2 metros está la placa, el número de serie del cacharro, 12 dígitos. Y como no tiene nada mejor que hacer, pues le sale su obsesión y se pone a leerlo y a memorizarlo. Lo lee, lo memoriza. La recuperan, vuelve y cuando se recupera le dice enseguida a la enfermera, Norma Bow se llama la enfermera, le cuenta, sí, además estuve ahí y tal, y apunta, los 12 dígitos que me los aprendí, tal. La señora dice, usted tranquila señora, recupérese, sí, yo lo apunto, lo apunta y se olvida y lo mete en un cajón y ya está. Y resultó que 3 o 4 días después se tenía que llevar el cacharro de la sala de reanimación, vino el de mantenimiento, cogió una escalera, se subió y entonces la enfermera se acuerda, ¡ay, un momento! Entonces saca los 12 dígitos clavados. Esto, por eso está en el libro, es una comprobación objetiva de la ECM, pero lo interesante de esto también es que esta señora, estando en ese otro estado no fisiológico, sigue teniendo su manía de leerlo todo. Es decir, ¿dónde están nuestros problemas? ¿Están aquí o están en esa otra cosa? ¿O están en los dos? ¿O qué pasa aquí? Esto es un camino, una puerta interesantísima para investigar. Ya sabemos que toda la psiquiatría y la medicina psiquiátrica en gran parte lo que hace es tapar los síntomas, los ansiolíticos, los antidepresivos. Los problemas seguramente están en esa otra cosa. Nuevamente, hablando de Juanjo, el secreto está en el alma, como dice su primer libro. Pues seguramente los problemas no están aquí, están en ese otro sitio, ¿no? Por último, para un psicólogo, ¿cómo ayudar mejor a digerir una ECM? Ya hemos visto que la digestión de las ECMs es larga y pesada. De las ECMs normales, porque de las ECMs negativas no os quiero decir. Esa sí que tiene que ser la repera. Un psicólogo debería estar un poquito preparado para saber cómo enfocar esto en la terapia. Pues buenas preguntas también para el psicólogo. Seguimos adelante. Y terminamos. Preguntas para la filosofía. Bueno, para la filosofía hay montones de preguntas, pero seguimos adelante, sobre todo para las teorías de la conciencia. ¿Cómo se encaja esto? ¿Cómo se encaja esta conciencia que tiene toda la pinta de que hay una conciencia no fisiológica y hay una conciencia fisiológica? Son dos conciencias. ¿Cómo se interactúan? ¿Cómo se influyen mutuamente? Este es el famoso problema duro de la conciencia. Entonces, seguimos adelante. Teorías de la conciencia hay tropecientas mil y esto nos da una pista ya de los despistados que estamos en este tema. Hubo hace poco un metaanálisis de estos y salían como 150, 200 teorías de la conciencia distintas y dices, bueno, las dos de las que más se habla últimamente son estas dos, la teoría del espacio de trabajo global y la información integrada, la IIT. Y tenemos aquí también la teoría de los microtúbulos de Penrose y Hameroff, una de las teorías cuánticas de la conciencia, no es la única, pero esta es de las que más se ha hablado. Estas salieron a final de los 90, la IIT es de principios de 2003, creo que es 2005, y cualquiera de estas tiene que ser capaz de explicar todo esto de lo que estamos hablando. No podemos hacer, como decíamos al principio, no, yo es que no quiero mirar. Yo voy a hacer una teoría, pero solamente de esto que sé explicar. Y dice, no, tendrás que mirar esto también, si quieres una teoría completa. La Global Workspace Theory, la primera, es una teoría muy cerebral, está muy bien hecha para explicar el funcionamiento del cerebro. Dice que hay una especie de red fundamental en la parte frontal y que hay una serie de procesadores especializados que van en paralelo y que compiten como para atender la conciencia que va como más en serie y eso explicaría la conciencia. Pero claro, estamos en lo mismo del principio. Cuando tienes esto desenchufado, ¿cómo explicas que la persona esté consciente y más consciente que nunca? La teoría de la información integrada es una teoría mucho más abstracta, es muy interesante porque dice, es una especie de modelo matemático que dice, no, la conciencia existe. Lo que hay que ver es cómo saber qué nivel de conciencia tiene un sistema. Él no habla de cosas concretas, de un cerebro entero, sino un sistema de elementos
que pueden ser cualquier cosa. Esto es una cosa interesantísima. Pueden ser neuronas, pero pueden ser individuos, pueden ser pájaros de una bandada, pueden ser árboles de un bosque, pueden ser estrellas de una galaxia, pueden ser chips de un ordenador o de un conjunto de ordenadores. Tiene que cumplir, según él, unas determinadas características, flujos de información para que se pueda estimar el nivel de conciencia que tiene ese sistema. Cuando se aplica a las neuronas, también. Y entonces al final da un número, que es un número del nivel de conciencia que tiene eso. Esto es una cosa interesantísima. No sé si sabéis que se están haciendo experimentos de cultivo, esto lo cuenta Parnia en su último libro, de cultivo de neuronas para hacer lo que llaman organoides cerebrales, mini cerebros cultivados, y con estas fórmulas, teóricamente, podrías llegar a saber qué nivel de conciencia tienen esos organoides cerebrales, con todas las implicaciones éticas que tiene esto, que son tremendas, ¿eh? Es una investigación brutal. Bueno, ¿esto explica las ECMs? Pues depende. Si el conjunto de elementos y de sistemas que tienes son las neuronas, ya sabemos que no lo explican. Pero si son otras cosas, átomos y tal, pues quizá podría llegar a explicar. Y la teoría de Penrose y Hameroff, sabéis que es una teoría que dice que la conciencia está generada por efectos cuánticos dentro de los microtúbulos de las neuronas y de todas las células. Todas las células del cuerpo tienen microtúbulos. De hecho, todas las células eucariotas tienen microtúbulos, y una de las cosas interesantes que dice esta gente es que, por ejemplo, se han visto procesos de aprendizaje en organismos que no tienen neuronas. Hay un experimento con las mimosas púdicas, estas mimosas tan chulas que les pasas un dedo y hacen así, estas plantas que se mueven un poco. Hay un experimento de aprendizaje con estas plantas que no tienen neuronas, pero sí tienen microtúbulos, ¿eh? Incluso en paramecios, los paramecios son estos seres unicelulares que no tienen neuronas, pero sí tienen microtúbulos, que es como van cambiando la forma y tal. Y se ha visto que también aprenden. Cosa totalmente increíble, ¿no? Entonces dices, la conciencia parece que no está ligada indisolublemente a las neuronas, ¿no? Entonces, gracias a que se apoyan en la cuántica, pues pueden apelar a algún efecto cuántico que la conciencia sigue manteniéndose cuando el cerebro se para, ¿no? Entonces, estas sí podrían explicar el asunto de las ECMs, ¿no? Y muchísimas más. Bueno, seguimos. Pues hemos abierto, adelante, pasamos. Pues hemos abierto unas cuantas puertas, hay un montón, pero hay puertas más que de sobra para atender este problema, este fenómeno, desde el punto de vista científico, médico, filosófico, etc. Acabo con dos cosas nada más. Gran parte de estos artículos, bueno, casi todos los artículos estos que salen investigando todo este tipo de cosas desde un punto de vista médico, están recogidos en esta base de datos, como os dije, PubMed. Estamos desde hace unos meses, unas cuantas personas, lanzando una web para acercar un poco más al público de habla hispana toda esta investigación que se lleva haciendo años y que sale siempre en inglés, en las revistas especializadas. Seguimos adelante y si queréis acceder, pues la tenemos ya disponible, se llama ecms.es. Y estamos poniendo básicamente artículos, estudios prospectivos y libros resumidos. O sea, no hace falta leerse todo el artículo entero porque nosotros ya lo hemos leído y lo hemos resumido. Lo resumimos en unos poquitos párrafos en español y comentados, valorados, es decir, valorados siempre desde nuestro punto de vista, que esto lo advertimos al principio. Nosotros tenemos una concepción, digamos, no materialista de este fenómeno y lo decimos claramente al principio. Nuestras valoraciones son siempre desde este punto de vista, pero vemos todo tipo de artículos de todo pelaje, ¿vale? ecms.es. Haremos, por ahora no tiene mucho volumen, pero vamos, ya la vamos engordando continuamente. Y para terminar, voy a acabar con un homenaje también a mi padre, que falleció en el 2020, justo al principio del COVID.
porque este tema de llamar a la puerta, esta imagen de llamar a la puerta de las ECMs que iban llamando y llamando a la puerta como muchos años, siempre a mí me recuerda aquel soneto maravilloso de Lope, en el que él habla de Jesús llamando a la puerta del alma, que era una de las poesías preferidas de mi padre. Yo a mi padre ya en los últimos tiempos, cuando ya perdía la memoria, yo siempre le tiraba de la lengua, porque siempre nos han gustado muchísimo todas esas poesías, y yo le iba diciendo el principio de la poesía a ver si él la completaba. Y esta fue la última poesía que yo le pedí que completase justo el día antes de que se muriese, que ya tenía muy poquita voz, y la repitió desde el principio hasta el final. Es un soneto preciosísimo. A ver, vamos a ponerlo. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Bueno, pues no hagamos como Lope hizo con Jesús, no hagamos con las ECMs, abramos la puerta del corazón y la puerta de la cabeza, la puerta del cerebro, que también es fundamental para construir una base sólida y una base que no es simple. No sigamos diciendo, no, esto es una cosa que no tiene que ver con la... No, claro que tiene que ver, y como hemos visto plantea preguntas tremendas y que no se pueden soslayar. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer durante todo este día, abrir la puerta de la cabeza y del corazón para que las ECMs entren y nos cambien bien por dentro. Así que muchas gracias y a por ello.